Continuamos con Postdata. Bueno, tú tienes la posibilidad de smartizarte a través de 4G LTE contigo desde 499 bolivianos. Smartízate con la mayor tecnología. Tigo. Yo quiero que vean esta foto, por favor. Qué hermoso lugar, ¿no? Ustedes saben que hay hasta leopardos en este lugar. Es la mayor reserva, por ejemplo, de aves del planeta. Qué locura, ¿no? Bueno, es el Bala boliviano, ¿sí? Es el norte de La Paz. ¿Será que solo lo podremos ver así en fotos? ¿De acá en más? ¿Será que quede como un recuerdo a la posteridad todo esto? La represa del Bala ya ha sido firmada con italianos, la cosa parece que es irreversible, marcha. Nunca nos hemos opuesto al desarrollo por sentimentalismos, pero bueno, cuando el costo-beneficio, la ecuación no te cierra, cuando 2 más 2 resulta 38 y no 4, es donde comienzas a preguntar a los expertos y dices, a ver, ¿qué pasa? Hoy día quiero agradecer a Paula Cortés, que es abogada ambientalista. Paula, bienvenida. Gracias. Qué gusto. Gracias. Darle la bienvenida al doctor Enrique Richards, bioambientalista. Doctor, bienvenido. Gracias. A Vladimir Gutiérrez, que es economista, ambientalista. Imagínense el panel que tenemos. A Franz Gutiérrez, que es docente, investigador en el tema. Franz, bienvenido. Gracias, hermano, por el contacto. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, bájame un poquito el volumen de tu música de boliche, por favor. Sonido, gracias. Acá hay una preocupación y de verdad a mí me quedó una frase muy marcada, ¿no? El planeta Tierra no es un regalo nuestro, sino es un préstamo que le tenemos que devolver a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuando veo estos proyectos, inmediatamente veo Itaipú, me tocó estar allí. Primero uno se fascina por la creatividad del hombre, del ser humano, dices, oh, y cuántos megavatios y demás cosas, pero de ahí cuando comienzas ya ir por tierra y ves que antes ahí había una comunidad o antes había muchas especies, ya no llueve en el lugar como llovía antes, y se ha cambiado la historia del lugar, tú dices, uy. Y cuando se empezó el debate del Bala, se me vino esto a la cabeza. A ver, un poco de introducción, Franz, contanos de qué tamaño es el problema o de qué tamaño tendría que ser la reflexión que hagamos. Bueno, Juan Carlos, yo previamente, el impacto que se va a tener con este proyecto no es simplemente local, sino va a ser un impacto a nivel global. Esto va a afectar al tema del cambio climático, que ya lo estamos viviendo y lo sentimos en la cotidianidad. Por otro lado, es atentar contra muchos derechos, entre ellos también hay el tema de los derechos de los pueblos originarios e indígenas. Es lo que yo quiero ahondar, porque se habla mucho dentro de la propia filosofía que plantea el propio Estado, dentro de la ideología misma de recuperar y ser anticolonialistas y recuperar nuestros conocimientos ancestrales. Con este proyecto se está yendo directamente a atentar contra ese conocimiento, esa cosmovisión que se tiene. El emplazamiento de la represa del Bala está a 16 kilómetros de San Buenaventura. Al frente tenemos Rurrenabaque. Y justamente ahí lo que se va a producir es romper la cosmovisión del pueblo Tacana, que es el que vive en esa región, ya que para ellos su forma de ver el mundo y su forma de supervivencia y subsistencia se marca en la recolección de frutos, la agricultura, la pesca y la caza. Y con el emplazamiento de la represa del Bala, lo que estamos realizando es romper su propia cosmovisión, ya que para ellos el sur es de donde proviene la vida y el norte viene a ser por donde va a correr esa vida. ¿Por qué razón? Porque de los Andes descienden las aguas y se van a ir hacia el Atlántico, que están al norte, y al romper en pleno medio de el punto central de su subsistencia, se está rompiendo esa cosmovisión. Pero, doctor Richard, la ecuación desarrollo o progreso y medio ambiente ya es una ecuación cada vez menos excluyente. O sea, antes se hacía a pesar del medio ambiente, hoy es junto con el medio ambiente. Y el mundo está pensando en biociudades, está pensando en jardines colgantes en las grandes metrópolis, o sea, estamos pensando en cómo oxigenar nuestro planeta. Me daban un dato, el 1 de agosto, perdón,
el 8 de agosto nos superamos lo que el planeta Tierra puede producir y ya estamos comiéndonos extra del siguiente año, o sea, ya estamos en un desencaje por la cantidad de cosas que le vamos sacando al planeta. Pero esta ecuación no es perversamente maliciosa, digamos, se podría pensar en proyectos de desarrollo, pero sin reventar el medio ambiente. Absolutamente, Juan Carlos. Ese es un mito, pensar que el desarrollo es incompatible con el medio ambiente. De hecho, te comento, yo me he dedicado toda la vida a investigación en manejo de vida silvestre y la Amazonía tiene un potencial increíble dejándola como está, simplemente como está. O sea, ahí la Amazonía produce una gran cantidad de productos, dentro de esos productos están los servicios ambientales, como tú bien mencionaste, el oxígeno. Cada persona necesita mínimo 22 árboles para respirar, porque todavía hay gente que pregunta, ¿y para qué quieren tantos árboles? Para respirar, no es tan complicada la ecuación. Eso es algo que todavía ningún ser humano ha logrado, dejar de respirar. Pero además, te paso un dato, el 80%, Juan Carlos, de los medicamentos que compramos en la farmacia tuvieron su origen en la Amazonía. Y cuando hablamos de la industria farmacéutica, hablamos de la cuarta empresa que más dinero genera en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, ahí tenemos un potencial que no lo estamos aprovechando. Tenemos una economía extractivista, que de eso va a hablar más Vladimir, cuando deberíamos pasar a otra instancia, a poner un poco de material intelectual en los productos que generamos. Entonces la Amazonía tiene un valor incalculable como está, pero si nosotros pensamos hacer una represa ahí, además de afectar la biodiversidad de un parque nacional, que como bien indicaste es uno de los más biodiversos del planeta y el que tiene por hectárea cúbica la mayor biodiversidad del planeta, simplemente te la hago corta. Por darte uno de los problemas que vamos a tener, el mayor enemigo de los mosquitos es el agua corriente. El río Beni tiene agua corriente. El mayor amigo del mosquito es el agua estancada. 200.000 hectáreas de criadero de mosquitos. O sea que para la gente que vive en Rurrenabaque, que vive en San Buenaventura, le vamos a hacer la vida imposible, porque hay malaria, zika, chikungunya, lo que se te ocurra vamos a tener mosquitos para exportarle al mundo, con eso te lo digo todo, pero además el impacto, como bien indicó Franz, a los pueblos originarios que viven de la pesca, porque muchos de los peces que habitan el río Beni, entre ellos el surubí, son migratorios. Entonces un paredón le va a cortar la ruta migratoria a las áreas de reproducción. Por otro lado, esas 200.000 hectáreas anegadas de árboles van a descomponerse en el fondo de la presa, generando toneladas métricas de dióxido de carbono y metano para el efecto invernadero, cambio climático, etcétera, etcétera. El impacto no sé si vale la pena para una represa que no tiene más de 10 años de vida, porque como bien mostraste en las fotos, el río Beni es un río de color marrón por la cantidad de sedimentos que tiene. Y la presa lo que va a hacer es contener los sedimentos y va a terminar colmatándose en menos de 10 años. Obviamente los brasileños van a estar contentos porque el agua no va a llegar con tanto sedimento, pero también ese sedimento es muy importante para la alimentación de la selva río abajo. Es decir, desde donde lo mires, el desastre es ecológico, es mayúsculo para producir una cantidad de energía que hoy Bolivia no necesita y mañana tampoco. Yo voy a partir con un concepto que el doctor Richard me deja que me parece importante. La ecuación desarrollo y por supuesto progreso, entiéndase bien, progreso económico, platita. Correcto. Para los países, no tiene que ser una relación excluyente. Hace algunos años atrás estuve en Costa Rica
y me sedujo, por ejemplo, la idea de los bonos de carbono que le venden al mundo. Ah, ¿quieren respirar? Bueno, se joden, pagan, porque eso cuesta. ¿Quieren que nuestro bosque sea así intacto, inmaculado? Fantástico, cuesta. ¿Por qué no lo podemos hacer acá, Vladimir? Lo que pasa es que aquí hay una relación costo-beneficio, de cualquier manera, pero que hay que analizarla, porque este proyecto tiene un costo de 7.000 millones de dólares aproximadamente, pero que de ninguna manera cubre las utilidades que podría tener desde el punto de vista económico. De hecho, mucho menos tomando en cuenta el impacto ambiental que va a tener, ¿no? De hecho, el problema es que la oferta que tiene en cuanto a megavatios, por ejemplo, que son de aproximadamente 3.500 megavatios anuales, no representan la cantidad que nosotros demandamos de energía. O sea, se está sobreproduciendo energía en este caso. Y en todo caso, si este proyecto estuviera apuntando al hecho de vender la energía eléctrica a otros países, digamos Brasil, por decir algo, nosotros tendríamos un ingreso aproximado de 1.000 millones de dólares anuales. Pero el proyecto no está establecido en ese punto. O sea, ni siquiera desde el punto de vista económico, netamente, es beneficioso. Ni siquiera. Entonces, obviamente ya tomando en cuenta la variable medioambiental, obviamente para nada, ¿no? Es más bien de un impacto realmente terrible. Entonces, lo que pasa es que las políticas que se están manejando en esta coyuntura no van acorde a las normas que se han establecido en la misma coyuntura política. Ahora, que y tenemos. ahí yo te hago una pregunta más, Vladimir. Estaba investigando para preparar esta entrevista y leía un artículo de un investigador que decía: los bolivianos van a vender energía al Brasil. Un ratito, la energía de Bolivia creo que 50 ciclos y la del Brasil es al revés, de 60 ciclos y la del Brasil 50 ciclos. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a convertir? ¿Vamos a producir un tipo de energía específica para el Brasil, en cuyo caso no va a servir para Bolivia? O sea, no entendía un poco el tema porque es un tema técnico, pero de verdad me parecería espantoso, porque si nosotros hacemos tremendo proyecto para quedarnos nosotros mismos, no sé, es como comprarte un Lamborghini para corretear en la Montenegro, digamos, ¿no? O sea, no tienes espacio donde desarrollarlo. Pero de verdad, ya el hecho de decir, no, cuando entrevisté a la gente adecuada me decía, no, es que vamos a venderle el Brasil. Primero la pregunta es, ¿cómo la vamos a transportar desde ahí hasta el Brasil? Y segundo, la energía se tiene que generar en los ciclos que se necesitan en el país donde se van a consumir. Y en este caso, los ciclos de la energía boliviana son distintos de los ciclos de la energía del Brasil. Exactamente. Por ejemplo, lo que yo mencionaba hace rato, por ejemplo, que va acorde a lo que tú dices, nosotros vamos a generar una oferta de 3.500 megavatios, pero nuestra demanda solamente es de 1.300, entonces tienes ahí aproximadamente 2.200 megavatios por demás, si vale el término, ¿no? De una sobreproducción de megavatios que no va a ningún lado. O sea, que no hay un proyecto serio. Si tú ves, por ejemplo, analizas este proyecto como tal, no es un proyecto serio, no es un proyecto que apunte a un beneficio económico. Al final, no sé, tratarías de justificarlo, aunque sea desde el punto de vista económico, pero ni así. Entonces estás sobreproduciendo algo, además atentando al medio ambiente, ¿no? Y impactando de una manera realmente agresiva. Ahí yo voy a pedir que legalmente, doctora Cortés, yo tengo acá el Parque Nacional Madidi. No es caprichoso, ni es que me tocó hace muchos años atrás hacer un documental del lugar, y es un lugar soberbio definitivamente, es un lugar que a uno lo deja con la boca abierta y dices, y esto tenemos en Bolivia, porque, bueno, hay que caminar mucho, de verdad, pero la biodiversidad, las cascadas, las aguas, el olor, las plantas, hasta los insectos tienen, realmente es como estar en una película surrealista, ¿no? Es volver al pasado de alguna manera. La legislación no ha protegido los parques nacionales, porque muy entusiastas nos pasamos, ¿no? Carretera por tal lugar, carretera. Claro. Y no hay una legislación que protege y que nos ha obligado a los bolivianos a ir ratito. La madre tierra se protege, la Pachamama, la hemos creado hasta su día, ¿no ve? Sí, ¿No tenemos una legislación que la proteja? Por supuesto, en realidad, mira, desde hace tiempo ya está en vigencia la ley 1333, ¿no es cierto? Es la ley marco de medio ambiente donde se protegen a las áreas protegidas también. Había un proyecto
protección de gestión de las áreas protegidas, un proyecto de ley, pero jamás tuvo ni un proyecto de ley, nunca se discutió en la Asamblea, no sabemos qué ha pasado, ¿no? Pero de todas formas, mira, el 2010, Bolivia, en Tiquipaya, ha hecho la gran reunión, la conferencia respecto al tema de la madre tierra. Sí, claro que sí. O sea, en la macropolítica, hacia afuera, Bolivia es un ícono en tema legislativo, en tema de derecho ambiental interno, porque además hemos generado un instrumento que son la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que está vigente, que 35.000 personas han suscrito ese documento. Y ese documento ha surgido a través de esta conferencia, ¿no? Pero entonces estamos viviendo en una disonancia cognitiva. Totalmente. ¿O qué es que nos sucede? Yo te lo pongo así, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto jurídico que tenemos, los instrumentos que tenemos que protegen a la... No solamente eso, a partir de esta declaración, ¿qué se ha hecho? Se ha promulgado la Ley 071, que es la Ley de Derechos de la Madre Tierra, donde se le reconocen derechos a la Madre Tierra. Además, se le da el carácter jurídico de sujeto colectivo de derechos. Es decir, tiene, ya no es una, o sea, no estaríamos separados de la naturaleza. No. Es un sujeto de derechos. Es un sujeto de derechos. Se le da el carácter de jurídico. Escucha, cómo la de estamos estropeando, ¿no? El Popó, el Tibnis, los ríos con los contaminantes de la coca, no de la coca, del narcotráfico en el Parque Carrasco. El mismo lago Titicaca. Por favor, o sea, podemos dar 48 ejemplos, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, como con la época de las colonias, la ley se acata pero no se cumple. Así es, porque el texto es hermoso, es lindo porque además te habla de un principio, justamente con el tema económico, de la no mercantilización de la madre tierra, de los recursos naturales. Entonces, se supone que tenemos que tener un cambio de modelo de desarrollo. O sea, la idea ha sido justamente al hacer esta declaración, al firmarla, al tener una ley de la madre tierra, cambiar el modelo de desarrollo. No ponernos al margen de la naturaleza, sino más bien vivir conjuntamente. Al cambiar esa filosofía, en realidad, lo que hace el derecho es justamente traducirlo en norma. Eso es lo que ha producido y lo que ha generado este tipo de normas que no se están cumpliendo. Richard, estamos hablando del modelo más duro, desarrollista, sesentero de la vida, digamos. Capitalista total. O sea, por favor. Pero neoliberal capitalista típico. No, pero te digo, por Dios, o sea, en los 60 eran así, ¿no? El funcionalismo puro, digamos, más duro. David Ricardo era un pobre aprendiz de kinder, digamos, en esta historia. Pero por Dios, el mundo está viviendo un calentamiento global que es insostenible. Creo que la cantidad de sismos, terremotos, huracanes y sequías que estamos teniendo nos están obligando a todos a hacer una reflexión. Creo que ya es inevitable en las agendas de los candidatos, de los líderes políticos, de las empresas, incorporar el tema del respeto a la madre tierra, y nosotros estamos tomando, digamos, la contraflecha. ¿O cómo es esta historia? De hecho, paradójicamente, fíjate vos que en Estados Unidos prácticamente todos los políticos tienen en su agenda el tema del cambio climático y el tema ambiental, porque si no, no juntan votos. Y te estoy hablando del país que es el referente o la antítesis del nuestro, o sea, es el capitalista, el neoliberal, y sin embargo están más preocupados. Inclusive, justamente hoy en Facebook apareció un video en inglés, pero subtitulado al español, sobre lo que pasó en el Popó, y donde gente de todas partes del mundo está pidiendo, por favor, explicaciones de por qué. Entonces, la paradoja es que hay más interés afuera que adentro. Con el tema del Popó, los cuatro aquí presentes que hemos estado bregando por este tema, resulta que, vos fíjate algo curioso, no ha habido una marcha por el Popó, no ha habido una marcha por el Pilcomayo. El lago Titicaca va por el mismo camino que el Popó, y si vos mandas cámaras vas a ver cómo ha ido bajando el nivel de una forma alarmante, la contaminación, la cantidad de peces muertos, ranas muertas, y nuevamente no está la voz del pueblo, que tampoco es opcional la voz del pueblo. Nuestra propia Constitución dice
que es nuestro deber bregar por un ambiente sano para la biodiversidad también, y como tú bien lo dijiste, el principio número 1 del desarrollo sostenible es que nuestros descendientes puedan utilizar los recursos o disfrutar a la madre tierra de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros, y estamos quitándoles ese derecho. Mis hijos no van a poder ver el popó que yo vi, porque ya no lo hay. Y lo mismo va a pasar con el lago Titicaca, Pilcomayo, y como que hay una apatía y una indiferencia absoluta de la gente respecto a esta problemática ambiental. Es como que nos importa más si se prohíbe la dinamita o no se prohíben las manifestaciones, o el Pokémon. No sé, el Pokémon creo que es más importante. El tema es de profunda reflexión. Vladimir, solo chiquitito, por favor, para redondear un poco la idea. Es buen negocio apostar en el medio ambiente, genera plata, fortalece la economía de un país. En realidad sí, nosotros desde el punto de vista pero del cuidado del medio ambiente, sí, claro, de la protección del medio ambiente, claro que sí, claro que sí. La necesidad de cuidar, ahora mismo comentábamos, en otros países, sobre todo en los países desarrollados, se está cuidando bastante, se están aplicando políticas bastante integrales en realidad, para cuidar el medio ambiente, ¿no? De hecho es un negocio, desde el punto de vista económico es un negocio redondo. El tema de mantener, por ejemplo, las áreas protegidas, el tema de mantener a las especies, el cuidado de las aves, etcétera. Estos son negocios que los estados y muchos países están asumiendo y están ganando dinero, si vale el término desde el punto de vista netamente económico, ¿no? Franz, yo quiero cerrar esto primero agradeciéndote, porque tú has sido la llave para que tengamos este diálogo. Me adscribo, por favor, al comité o a la cruzada que ustedes hagan, porque creo que la responsabilidad por mis hijos y por mis nietos me obliga a eso. No tengo nietos todavía, espero tenerlos algún día, y espero no mostrarles en imágenes de archivo cómo era nuestro país, sino, porque me dirá, y tú no hiciste nada, ¿no? O sea, así de simple. Y ojalá que tengamos la entereza para... Por Dios, esto sí merecía un referéndum, ¿no? Es decir, bueno, conozca la gente el impacto que va a tener, y si pese al impacto los $1.000 millones que vamos a recibir, entre comillas, al año, valen la pena, entonces, bueno, por ahí de los 10 millones de bolivianos te dicen, no, la plata primero, ¿qué te importa lo demás? Fantástico, ganó y fue una decisión de la gente, pero yo tengo la sensación de que esto no se debatió, estos encuentros creo que pueden ser esclarecedores, y me parece que son fundamentales además, porque los gobiernos pasan, las coyunturas pasan, pero el daño puede quedar, ¿no? Va a quedar. Bueno, Juan Carlos, gracias por cedernos en primer lugar el espacio. Yo creo que también aquí hay muchos aspectos de éticos y bioéticos al respecto, y que muchas veces en la casmañería que se va generando a nivel de lo que vendría a ser el discurso del propio gobierno, que es para afuera un discurso totalmente diferente a las premisas y a los proyectos que quieren implementar en el propio Estado, que se va afectando en sí contra la vida. Nosotros habíamos hablado como equipo, en realidad el emplazamiento de esta represa vendría a ser un biocidio, que debería ya estar contemplada también por Naciones Unidas, y que la Corte Penal Internacional debería considerar, porque en temas de delitos de genocidio esa es la instancia donde se debe recurrir. Yo creo que también ya deberían tomar los países del primer mundo, y también desde Bolivia nacer esa idea de que estos actos que van a atentar contra la vida en general, no la vida antropocéntrica, porque muchas veces nos guiamos por esa vida antropocéntrica y pensamos en la platita, los recursos, que la pasaré bomba, y el hedonismo que se está viviendo, creo que está llegando a generar lo que viene a ser una gran apatía dentro de la sociedad. Y es misión de nosotros tratar de cambiar el chip de la sociedad y ver por el futuro. Bueno, es ambicioso, pero hay que empezarlo ya. Y a lo que no hay que tenerle miedo es a la discusión.
De verdad, si hay gente que dice, no, es una maravilla el proyecto, estos ecologistas son los hippies del siglo XXI. Bueno, fantástico, los traigamos acá, vengan y defiéndame esta represa. Díganme, esta represa es desarrollo, esta represa va a ser una maravillosa construcción para todos y vamos a tener mucha plata y vamos a ser felices y el medio ambiente no se va a tocar. Bienvenidos sean también, pero hemos tomado medio programa. Generalmente yo tengo 7 minutos de entrevista, hoy me tomé 25 minutos, porque me parece muy grave el tema y les agradezco sobremanera, de verdad, que ustedes estén acá. Gracias. Que sean hasta pronto, porque creo que las luces que ustedes aporten al debate van a ser un acicate para que la ciudadanía meta en su agenda, ojalá, temas de fondo y no de forma. Muchas gracias a los cuatro. Un gusto haberlos tenido acá. Gracias, Juan Nosotros Carlos. vamos a una pausa, regresamos en pocos segundos. Esto es Postdata. Ya volvemos con Postdata. De tu música de boliche, por favor, sonido, gracias. Acá hay una preocupación y de verdad, a mí me quedó una frase muy marcada, ¿no? El planeta Tierra no es un regalo nuestro, sino es un préstamo que le tenemos que devolver a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuando veo estos proyectos, inmediatamente veo Itaipú, me tocó estar allí. Primero uno se fascina por la creatividad del hombre, del ser humano, dices, oh, y cuántos megavatios y demás cosas, pero ahí cuando comienzas ya a ir por tierra y ves que antes ahí había una comunidad, o antes había muchas especies, ya no llueve en el lugar como llovía antes, y se ha cambiado la historia del lugar, tú dices, uy. Y cuando se empezó el debate del Bala, se me vino esto a la cabeza. A ver, un poco de introducción, Franz, contanos de qué tamaño es el problema o de qué tamaño tendría que ser la reflexión que hagamos. Bueno, Juan Carlos, yo previamente, el impacto que se va a tener con este proyecto no es simplemente local, sino va a ser un impacto a nivel global. Esto va a afectar al tema del cambio climático, que ya lo estamos viviendo y lo sentimos en la cotidianidad. Por otro lado, es atentar contra muchos derechos, entre ellos también hay el tema de los derechos de los pueblos originarios e indígenas. Es en lo que yo quiero ahondar, porque se habla mucho dentro de la propia filosofía que plantea el propio Estado, dentro de la ideología misma de recuperar y ser anticolonialistas y recuperar nuestros conocimientos ancestrales. Con ese proyecto se está yendo directamente a atentar contra ese conocimiento, esa cosmovisión que se tiene. El emplazamiento. La represa del Bala ya ha sido firmada con italianos, la cosa parece que es irreversible, marcha. Nunca nos hemos opuesto al desarrollo por sentimentalismos, pero bueno, cuando el costo-beneficio, la ecuación no te cierra, cuando 2 más 2 resulta 38 y no 4, es donde comienzas a preguntar a los expertos y dices, a ver, ¿qué pasa? Hoy día quiero agradecer a Paula Cortés, que es abogada ambientalista. Paula, bienvenida. Gracias. Qué gusto. Gracias. Darle la bienvenida al doctor Enrique Richards, bioambientalista. Doctor, bienvenido. Gracias. A Vladimir Gutiérrez, que es economista, ambientalista. Imagínense el panel que tenemos. A Franz Gutiérrez, que es docente, investigador en el tema. Franz, bienvenido. Gracias, hermano, por el contacto. Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, bájame un poquito el volumen de la... Continuamos con Postdata. Bueno, tú tienes la posibilidad de smartizarte a través de 4G LTE contigo desde 499 bolivianos. Smartízate con la mayor tecnología. Tigo. Yo quiero que vean esta foto, por favor. Qué hermoso lugar, ¿no? Ustedes saben que hay hasta leopardos en este lugar. Es la mayor reserva, por ejemplo, de aves del planeta. Qué locura, ¿no? Bueno, es el Bala boliviano. ¿Sí? Es el norte de La Paz. ¿Será que solo lo podremos ver así en fotos? ¿De acá en más? ¿Será que quede como un recuerdo a la posteridad todo esto? De la represa del Bala está a 16 kilómetros de San Buenaventura. Al frente tenemos Rurrenabaque. Y justamente ahí lo que se va a producir es romper la cosmovisión del pueblo Tacana, que es el que vive en esa región, ya que para ellos su forma de ver el mundo y su forma de supervivencia y subsistencia se marca en la recolección de frutos, la agricultura, la pesca y la caza.
Y con el emplazamiento de la represa del Bala, lo que estamos realizando es romper su propia cosmovisión, ya que para ellos el sur es de donde proviene la vida y el norte viene a ser por donde va a correr esa vida. ¿Por qué razón? Porque de los Andes